Bienvenidos a esta transmisión, una transmisión más que tenemos aquí aquí desde Tultitlán los saludamos. Muy bien, oremos pues, amén. Bendito seas, Padre Celestial, porque has sido bueno con nosotros. Has guardado, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, porque dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Y oramos para que en esta hora nos des un espíritu de sabiduría y de revelación, para que nosotros podamos tener esa excelencia del conocimiento de Cristo. Señor, gracias por todos nuestros pastores que nos predican tu palabra, por nuestro pastor José Carrillo, nuestro pastor Cayetano Ceja, y por todos nuestros pastores que predican en el ministerio y aún todos los que no están en este ministerio, pero que también predican tu palabra. Oramos por ellos, oramos por tu iglesia, que está en todas las partes, todos los rincones de la tierra. Gracias, Señor. Seguimos orando por la iglesia en Oaxaca, donde está mi papá, mis hermanos. Sigue siendo con ellos, Padre. Señor, es tu iglesia, Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Gracias, Padre amado, por este momento y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, estamos seguimos filipenseando, estamos en el mensaje número 20. Nuestro tema en esta tarde es experimentando la resurrección. Experimentando la resurrección. Entonces vamos a la lectura bíblica que corresponde a este mensaje, a esta prédica. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, entonces estamos en el mensaje número 20 de Filipenses y hoy nuestro tema es experimentando la resurrección, es decir, vamos a ver cómo se experimenta el poder de la resurrección. Tenemos que partir de mostrar lo que es la diferencia, porque hay dos aspectos de la resurrección. La resurrección no solamente es un evento que ha de efectuarse en el día postrero, porque la mayoría de nosotros tenemos que la resurrección es de los muertos, de los que Dios va a levantar, los que Dios va a resucitar cuando Él venga. Y sabemos que aún los que no conocen de Dios, aún los incrédulos saben que, muchos de ellos saben que va a haber una resurrección. Por eso dicen que cuando se muere algún familiar, dicen, se nos adelantó, un día lo vamos a ver, así dicen. Entonces, nosotros tenemos que saber que no solamente es un evento que se va a efectuar en el día postrero, sino que la Biblia habla de otro aspecto, que es lo que vamos a entrar en esta hora. Por ejemplo, vamos a ir a San Juan 11, versículo 24 al 25. San Juan 11, 24 al 25, y ahí vemos lo que es la resurrección. Pero fíjense, San Juan 11, 24 al 25 dice: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Marta tenía ese conocimiento, como nosotros lo hemos tenido por mucho tiempo, de que va a haber una resurrección en el día postero, y ella estaba hablando de que su hermano Lázaro va a ser resucitado. Pero Jesús le dice en el versículo 25, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces vemos que la resurrección es una persona. Entonces vimos que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces vamos a ver
¿verdad? Vamos a estar explicando. Hay una secuencia que debemos llevar en los versículos de Filipenses que leímos. Desde el versículo 7 al 11 leímos y hay una secuencia que tenemos que llevar. Pero vamos a ir al versículo 10 de 3:10 de Filipenses. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Cuando dice él a fin de conocerle, en otras palabras es a fin de experimentarlo, a fin de experimentarle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Lo que dice el versículo 7 hasta el 9, con un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es experimentar la resurrección que habla el versículo 10. Entonces, esta resurrección, ya les expliqué que no solamente es un evento que se va a efectuar en el día postero, porque hay dos clases de resurrección, es lo que enseña la Biblia. Una es la resurrección de todos los muertos, pero también Pablo habla la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos. Entonces él mismo nos explica más adelante. Entonces, en griego, para diferenciar, porque más en español más o menos podemos explicar la resurrección de los muertos y la resurrección de entre los muertos, pero en griego es un idioma más detallado, porque, por ejemplo, ellos dicen la resurrección de los muertos es anastasis, pero la resurrección de entre los muertos es ek anastasis o ex anastasis. Anastasis es levantarse, pero ek o ex anastasis es levantarse de entre. Entonces vemos los dos aspectos de la resurrección de todos los muertos o de los muertos, y la resurrección de entre los muertos, que es la anastasis y la ek anastasis. La resurrección de los muertos es donde todos los muertos van a resucitar. Va a haber una resurrección de todos los muertos. Pero la resurrección de entre los muertos, que es la ek anastasis, que es conocida también como la mejor o la primera resurrección, es la que vamos a experimentar todos los cristianos vencedores. Esta resurrección no es solamente la que Dios va a efectuar en los creyentes vencedores en el día postero, sino desde ahora, desde ahora mismo, se puede experimentar esa resurrección de entre los muertos. Es lo que dice Pablo. Y esa es la resurrección que todos los cristianos debemos de poner atención y poner la mira, de anhelar esa resurrección. Por eso él dice que él anhelaba llegar, anhelaba llegar a esa resurrección. Muy bien, entonces, por eso es necesario que lea el versículo 7 al 9 de Filipenses 3, para que podamos nosotros llegar a experimentar la resurrección ya. A muchos cristianos, en muchas iglesias lo están instruyendo doctrinalmente de lo que Cristo hizo por ellos, pero no hablan de lo que Cristo está haciendo en ellos, porque ha habido mucho descuido en el pueblo del Señor. Por eso muchos creyentes, al escucharnos a nosotros y no están estudiando con nosotros, les es difícil entender todo esto que estamos hablando, pero espero que ustedes, que nos han estado escuchando, que han estado poniendo atención a este hablar que Dios nos ha dado en este ministerio, yo creo que ustedes lo entienden, entienden lo que estoy diciendo. Entonces, tenemos que poner mucha atención a esto, hermano, al hablar de Pablo, porque si no vamos a pasar de noche y no va a hacer ningún efecto esta palabra en nosotros. Amén. Entonces, en el versículo 10 tenemos tres cosas. Él habla a fin de conocerle, que es experimentar. Es el 1. 2, conocer el poder de su resurrección. Y 3, tener la participación de sus padecimientos. Entonces, es necesario que el Señor nos ayude a conocer y a entender algo en esta hora. Es necesario, porque Dios está tratando con su pueblo. Pero es necesario que todos los creyentes entendamos y conozcamos la soberanía de Dios, porque al conocer la soberanía de Dios vamos a entender que Él es el que crea, corrompe
y restaura. Así es Dios. Si nosotros entendemos a Dios como Pablo, nosotros nos vamos a gozar en nuestros sufrimientos. Pero si no, muchas veces no entendemos, por eso le echamos la culpa a muchas personas y le echamos. Si conocemos a Dios, vamos a decir como Pablo, él se gozaba en sus padecimientos. Vemos que soberanamente Dios permite cosas en nosotros. Porque el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a experimentar la resurrección, pero para que lleguemos ahí hay un trato de Dios para con nosotros, porque Él tiene un itinerario, tiene un programa definido con tal de que Él haga el trabajo en nosotros. Por eso no podemos escapar de aquí a experimentar la resurrección. No hay escapatoria, no hay atajos para llegar a eso. Es necesario que Dios trate en nosotros para que el poder de la resurrección se efectúe en nosotros. Cuando nosotros leemos el libro de Job, nos damos cuenta de que allí está la soberanía de Dios, ahí nos muestra la soberanía de Dios. Debemos entender cómo funciona la soberanía de Dios. Yo pienso que hasta esta altura muchos de ustedes aquí en Tultitlán, en Chimalpa y todos los que nos están siguiendo en el Ministerio Pan de Vida saben cómo funciona la soberanía de Dios. Entonces vemos que aquí Job, lo que está escrito en Job o lo que está escrito en la Biblia nos sirve para que Dios nos hable. Entonces estamos hablando de que a Dios hay que conocerlo y experimentarlo. No solamente es conocerlo, sino que conocerlo y experimentarlo. Entonces Job es un libro que nos muestra cuál es la función de Cristo en ese libro, porque cada libro nos presenta a Cristo y tenemos que conocer a Cristo a través de cada libro. Entonces en esta hora vamos a ir al libro de Job y vamos a descubrir lo que Dios, cuál es la función de Cristo. Ahí vamos a conocer la soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando vamos nosotros al inicio, vamos a ir a Job. Cuando nosotros leemos al inicio del libro de Job, se nos narra de que Job era un hombre recto y perfecto, ¿cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Tiene Job capítulo 1 y empieza hablando. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Empieza narrando este libro, que Job era un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. En él, es decir, que en él no se halló la maldad. Pregunta lo que tenemos que, porque todos ustedes que ya han leído, todos los que hemos leído, van a entender a la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo puede ser que una persona que sea perfecta, recta, tranquila, que tiene su casa, que tiene sus hijos, que tiene sus siervos, que tiene ganado, que es rico, y hay alguien que lo está acusando? ¿Cómo puede ser eso? Hemos aprendido que hay dos voluntades. Por un lado está la voluntad de Dios y por el otro lado la voluntad de Satanás. En el libro de Job están las dos voluntades. En los 42 capítulos de este libro se desarrolla la voluntad de Dios. Pero en los primeros dos capítulos de Job nos muestra la voluntad de alguien que quiere estorbar al que es recto, al que es perfecto, al que es temeroso, que está tranquilo ahí y que no le está haciendo mal a nadie. Vemos a Satanás entrando, aquí en el capítulo 1 vemos, en el 1 y el 2 vemos que Satanás entra al concilio celestial, donde Dios toma consejo con todos sus sirvientes celestiales para administrar todo el universo. Y vamos a ir al versículo 6 al 12. Capítulo 1, versículo 6 al 12 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás es el padre de la maldad. Y trató de comerciar, de arreglar esto a su conveniencia. Pero vemos que sobre todo, aún de que vemos a Satanás aquí, lo que sobresale es la soberanía de Dios. Y vamos a ver cómo funciona la soberanía de Dios, porque vemos que Dios en el versículo 12 le da permiso. Y le dicen: ve, Él está en tu mano. Pero hay algo que Dios guarda, que es la vida de Job. Entonces, vemos cómo es la soberanía. Si Dios quiere, Satanás hace algo. Que Él es el padre de la maldad, de la mentira, y hace las cosas. Pero si Dios no quiere, Él no hace nada. Porque está aquí la soberanía de Dios. Y es lo que nos quiere mostrar Job. Muchos tienen ideas incorrectas de la manera en que Dios actúa. Y nosotros podemos ser como Job, estar tranquilos, que está todo bien, que no hacemos mal a nadie. Pero el acusador puede decirle a Dios que nos quite todo para que nosotros blasfememos. Pero aunque Dios le dé permiso y el diablo va a tratar de hacer las cosas, pero recordemos que soberanamente Dios tiene un trabajo que llevar en nosotros. Y Él en su sabiduría sabe que va a usar a Satanás para perfeccionarnos. Desde hace mucho tiempo yo aprendí que Dios es el carpintero y Satanás es el martillo. Porque Él, Dios, tiene un trabajo, pero necesita las cosas. Como hemos aprendido últimamente que para que haya luz en la electricidad, para que haya electricidad se necesita de polos opuestos, negativo y positivo. Job nos sirve para ayudarnos a entender que Dios soberanamente va a hacer un trabajo. Y esa es la parte que muchos cristianos no entienden. Por eso hoy hay un grupo que se llama Pare de Sufrir y tiene locales grandísimos, hermanos. Pero sabe que ellos no entendieron la soberanía de Dios, por eso ellos se ponen el nombre de Pare de Sufrir. Ellos no entendieron la soberanía de Dios y traen el mismo pensar que gobernaba a los tres amigos de Job. Si ustedes han leído Job, saben de lo que estoy hablando. Hoy la mayoría de los hombres están gobernados en su pensamiento por el bien y el mal. Y aún muchos creyentes les sigue gobernando este pensamiento. Porque ya teniendo el Espíritu Santo en su espíritu ya son creyentes, son salvos. Pero siguen pensando que si se portan bien, les va a ir bien. Pero si se portan mal, les va a ir mal. Pero esto es un concepto equivocado en el Nuevo Testamento, de acuerdo al pensamiento de Pablo, de acuerdo al hablar, a la palabra que Pablo puso en el Nuevo Testamento para nosotros. En el Antiguo Testamento ellos llevaban ese pensamiento de que si hacías bien las cosas te iba a ir bien y si te portabas mal te iba a ir mal. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se había abierto el camino para ir al árbol de la vida, como a nosotros hoy. Por eso ellos tenían ese pensamiento, les gobernaba ese pensamiento. Y es lo que nos muestra el libro de Job. Aún Job mismo, su pensar era gobernado por el bien y el mal, porque vemos que él estaba confundido, porque él era un hombre recto, perfecto, tranquilo, y le estaban pasando cosas malas. Y vemos que sus amigos, los tres amigos de Job, en vez de ayudarlo a levantar el ánimo, le dijeron que él era un hipócrita, que él era mentiroso, que era soberbio porque se creía más. Entonces, lo que debemos darnos cuenta es que del lado del bien y del mal no hay ayuda para los que sufren. Si nosotros nos mantenemos en ese pensamiento y aún conservamos, y siendo creyentes, no hay ayuda para el que sufre, porque siempre vas a estar sufriendo.
y no vas a estar sufriendo con gozo. En cambio, en el Nuevo Testamento hay ayuda para el que sufre, porque entendemos que Dios tiene un itinerario, dijimos, un programa. Hay un paquete que Dios nos da a nosotros y están incluidas todas estas cosas. Por eso Pablo dijo, todas las cosas ayudan para bien. También Pablo en 1 Corintios 10:13, pero la versión Reina Valera 1995, 1 Corintios 10:13, la versión Reina Valera 1995 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. O sea que por eso decimos que en el Nuevo Testamento hay ayuda para el que sufre. Entonces vemos el contraste entre Pablo y Job. Hay un contraste aquí entre el apóstol San Pablo y Job. Vemos que Job en el capítulo 3, él maldijo el día de su nacimiento. Él maldijo. Y ahí ya no se ve la perfección ni la rectitud de Job. El hombre que era temeroso de Dios en el capítulo 1, al inicio del capítulo 1, vemos que ahora en el 3 se quiere suicidarse. Por eso él dijo, hubiese sido un abortivo. Maldigo el día que dijeron, la noche que dijeron, o el día que dijeron, nació un niño. Entonces, vemos a Job maldiciendo el día de su nacimiento. En cambio, Pablo en Filipenses, él se gozaba en sus padecimientos. Él decía, me gozo y aún me regocijo con todos ustedes, porque él veía que sus sufrimientos tenían provecho. Entonces en Pablo aprendemos que en el Nuevo Testamento tenemos que ganar a Cristo, porque si no ganamos a Cristo, vamos a ser gobernados solamente por el bien y el mal, o el bien y el mal nos van a gobernar. Y esa naturaleza nosotros lo llevamos porque lo recibimos de Adán. Y va a costar deshacerse de ese pensar del bien y el mal. Pero al final nosotros vamos a vencer porque ya tenemos camino al árbol de la vida y ya estamos conociendo a Dios. Tenemos la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces vamos a llegar un día a decir como Job, porque él llegó a decir después de todas las cosas, él llegó a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Soberanamente Dios en el libro de Job nos muestra que no porque seamos buenos o malos, de todas maneras Dios nos va a procesar de la manera que procesó a Job, con la diferencia de que nosotros tenemos a Cristo, Cristo vive dentro de nosotros y tenemos ayuda en nuestro trato, en nuestro procesar. Job en el 19:25, él dijo esta declaración. Él dio esta declaración y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pero en el Nuevo Testamento nosotros, como tenemos revelación ahora en el Nuevo Testamento, bendito sea Dios, podemos agregar más de lo que dijo Job. Aun cuando estemos en medio del sufrimiento podemos decir, yo sé que mi Redentor vive dentro de mí. Y Él me ayuda a hacer frente a todas las circunstancias negativas que vengan a mi vida porque son con propósito. Y aún podemos agregar, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo esto es para que conozcamos más y más al Señor y conocer el poder de su resurrección. Que cuando nos están viniendo los momentos negativos, las circunstancias, los sufrimientos en nuestra vida, sepamos que hay algo que ayuda en nosotros. Y por eso Pablo le llama el poder de la resurrección. Y así tener comunión con Dios, con el Señor en sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, es lo que dijo Pablo en Filipenses 3:10. Esta forma de predicar aquí en el Ministerio Pan de Vida nos prepara para que seamos martirizados. No es un mensaje que nosotros creamos que cuando nos llega una enfermedad, nos enfermamos,
es para pensar que el mundo se acabó. No, porque hay un propósito detrás de todo eso. Hay un propósito. Dios soberanamente preparó un programa y en ese programa está todas las cosas negativas, tanto positivas como negativas, que tenemos nosotros que pasar, pero es para llevarnos a una experiencia. Con todo lo que estamos viviendo en este tiempo, el pastor Fidel publicó unas fotos de cómo están los incendios allá. Y de repente nos espanta esto, ¿no? De que ya se va a acabar el mundo. Con todo lo que estamos viviendo en este tiempo, no es para que vivamos espantados ni con un temor sin fundamento. Porque al leer el libro de Job entendemos que soberanamente Dios, para acabar con nuestra carne, con nuestro yo y para demolernos totalmente, y Él sabe que va a usar a Satanás. Como dice el dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. Entonces, la cosa aquí es de que nosotros conozcamos la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, que conozcamos al Señor más y más. Aplicando la vida de Job a nuestras vidas. Dios nos puede quitar nuestras casas, los hijos, la servidumbre, el dinero, la salud y quitarnos todo así como lo hizo con Job. Menos la esposa, ¿verdad? Pero porque Él quiere hacer un trabajo en nosotros. ¿Te das cuenta que no mató a Job ni le quitó la esposa? Quitó todo lo demás que ya mencionamos. Pero Él quiere que como Job nosotros entendamos que de Dios no solo se recibe lo bueno, sino también lo malo, pero que no es para nuestra destrucción, sino en Job nosotros vemos que si te quita algo es para retribuirte 10 veces más. Pero para nosotros los del Nuevo Testamento no son cosas materiales, sino que es una lección espiritual para nosotros, porque Dios lo que quiere es acabar con nuestro ser natural y Él tiene la capacidad de reconstruirnos. Así que no nos asustemos cuando vemos algunas cosas, aun cuando vemos que algún hermano cae, porque Dios crea, corrompe y restaura. Vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, 31 al 32. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Lucas 22, versículos 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que Dios le permite al diablo, le da permiso a Satanás para que él nos toque, nos tiente, aún nos hace que perdamos las cosas que ya dijimos. Pero recuerda que nosotros sufrimos con intercesión divina, porque aquí el Señor le dijo: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque de repente vemos a Pedro aquí negando al Señor, y él hasta se fue, dice que hasta hablaba maldiciones con tal de que no lo reconocieran que era un seguidor de Jesús. Sin embargo, después de eso, Dios lo restauró, Dios lo levantó. Por eso dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, así es la soberanía de Dios. Muchas veces queremos cortar el camino largo y buscar atajos en la vida. Nosotros hemos aprendido, nosotros corrimos de un lugar para no sufrir más,
pero el trato de Dios va a seguir donde uno vaya, donde quiera que uno vaya. No el hecho de que no toleres a los hermanos aquí en Tultitlán o en Chimalpa y te vas a ir a otro lado, se va a acabar el problema. Porque acuérdate que hay un trato. Hay un trato y donde quiera que vayas, la mano de Dios va a seguir y va a usar a Satanás. Pero tiene un propósito, pues. Vamos a sufrir, pero ese sufrimiento es con intercesión divina. Amén. Hoy la mente de muchos de nosotros es el campo de batalla. Porque, imagínense hermano, nos espantamos cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele el cuerpo, cuando te duele tu pie, piensas que ya te la van a cortar. Ahí está, en la mente es tan fácil de llevarnos allá. Pero debemos recordar la soberanía de Dios, el trato de Dios, el proceso de Dios. Hemos dicho muchas veces que a través de los sufrimientos es cuando más buscamos a Dios. Cuando las cosas están bien, las cosas marchan bien en la vida, tienes todo, tienes trabajo, tienes dinero, tienes todo, como que es fácil olvidarnos de Dios. Pero Dios, con todos los tratos que está teniendo con nosotros, es para que nosotros lo conozcamos y que lo experimentemos en el poder de su resurrección. Si hemos de conocer a Cristo, es para ser hallados en Él y no ser hallados en nuestra propia justicia, así como lo dice el versículo 8 y 9 de Filipenses 3. Lo que el apóstol Pablo deseaba en estos versículos es de que nosotros ganemos a Cristo. Ese fue nuestro mensaje pasado. ¿Para qué? Para ser hallados en Él. Si ganamos a Cristo, nos hallamos en Él. Y para ser hallados en Él, tenemos todo por basura. Y para tener todo por basura, todas las cosas por basura, como pérdida, necesitamos tener la excelencia del conocimiento de Cristo. Y esto es una secuencia. Ganamos a Cristo para ser hallados en Él. Y somos hallados en Él porque tenemos todo por basura, como pérdida, pero para eso necesitamos tener la excelencia del conocimiento de Cristo. Esa es la secuencia que tenemos que seguir. Para experimentar la resurrección, no debemos de ignorar este desarrollo que estamos hablando, porque el resultado del versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses, que es el 9, para ser hallados en Cristo. Y el resultado del versículo 9, que es ser hallados en Cristo, es el versículo 10. ¿Se dan cuenta la secuencia que viene en este capítulo de Filipenses 3? Ser hallados en Cristo es el versículo 10, que es estar experimentando la resurrección. Vamos a ilustrar lo que es ganar para disfrutar. Ganar para disfrutar. Si trabajamos, ganamos dinero, ¿estamos de acuerdo? Porque es el producto de nuestro esfuerzo que hemos hecho y llegamos a tener un guardadito ahí. Pero sería muy triste esforzarse en trabajar mucho y no disfrutar de ese dinero. Eso sería vanidad. Si ganamos a Cristo, aplicándolo ahora a lo espiritual, si ganamos a Cristo, es porque vamos a disfrutar a Cristo. Y lo disfrutamos en resurrección, experimentando la resurrección que dice Pablo. Así es como disfrutamos a Cristo. Entonces el propósito de ganar a Cristo es para ser hallados en Él. Y ser hallados en Él no es para buscar nuestra propia justicia, sino para experimentarlo a Él en su resurrección y en su muerte. Es lo que dijo Pablo en el versículo 10. A fin de conocerle, experimentarle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Nosotros, hermanos, necesitamos experimentar a nuestro Cristo maravilloso. Y necesitamos experimentarlo de la manera que está revelado en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 21. Vamos a leerlo. Colosenses 2, 20 al 21 dice: Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que, que todas se destruyen con el uso? Capítulo 3, versículo 21 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y me acuerdo cuando se tocó Colosenses que vivir esa resurrección es meter nuestra cabeza en el cielo. Caminar con nuestra cabeza metida en el cielo, en el trono, para que vivamos en resurrección. Porque ya no podemos vivir a los rudimentos, como dice, los rudimentos del mundo, sino que sea la vida, el poder, la resurrección a la que nos gobierne a nosotros. Por eso nosotros estamos siendo instruidos por Dios con todas las riquezas de Cristo para que lo conozcamos, para que experimentemos el poder de la resurrección y que tengamos comunión con Él en su sufrimiento. Por eso en Filipenses 1:9 leímos, ya hemos estudiado, que nos dice que se nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Entonces entendemos aquí, hermanos, que el sufrimiento, porque también Pablo habla de otra cosa del sufrimiento, entendemos que el sufrimiento es parte del programa de Dios. Él lo ha definido para que nosotros seamos perfeccionados. O sea que el sufrimiento es parte del programa de Dios que Dios ha definido para que nosotros seamos perfeccionados. Nosotros tenemos que aceptar y recibir la palabra en esa manera para que podamos decir, todo esto ayuda para bien, porque Pablo dijo eso. Todas las cosas, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Si nosotros entendemos esto, nos gozamos en el sufrimiento como Pablo. Hoy hay muchas clases de sufrimientos que nos agobian a nosotros los cristianos. Por ejemplo, falta de bienes, la salud, no nos quieren, nos menosprecian, hablan mal de uno y como que eso nos agobia. Y a veces pensamos que esos son los sufrimientos que primariamente Pablo está diciendo, es parte, pero el sufrimiento que Pablo está hablando aquí es el que nosotros recibimos por predicar el Evangelio. Por supuesto que todos los demás de repente nos agobia y son tratos del Señor, pero realmente el sufrimiento con el que Pablo se gozaba era por predicar la palabra. Cuando nosotros leemos Filipenses 2, el 1 y el 2, dice que algunos, para añadir aflicción a Pablo, dice que predicaban la palabra con contención, no sinceramente, ¿verdad? Pero él se gozaba en la predicación de la palabra porque él sufría y sufría con propósito porque es parte del programa de Dios. Si nosotros somos aborrecidos por predicar la verdad, eso es sufrir con gozo. Eso es ahí, aún nosotros podemos experimentar el poder de la resurrección. Me acuerdo cuando Pablo lo llevaron a cierto lugar y lo apedrearon y lo vieron que estaba como muerto y lo dejaron. Pero dice que él se levantó de ahí y se fue. Imagínense, hermano. Y con toda esa revelación que tenemos, he aprendido a predicar la verdad, no importando lo que piensen los demás de mí. Porque si yo doy mucha importancia a lo que piensan de mí, no voy a padecer y a sufrir con gozo. Tenemos que sufrir por predicar el Evangelio. Tenemos que sufrir también por las otras cosas que nos agobian. Pero recordemos que es parte del programa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que dejar para saber que estamos experimentando a Cristo y la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que es basura para mí? Hoy, muchas cosas que no hemos dejado, que ya hemos hablado. Había cosas excelentes en Pablo que él tuvo que dejar, como es la filosofía, la religión, la cultura, la nacionalidad, la ética, la lógica humana.
Nosotros como cristianos quizá hay cosas que no queremos dejar todavía para poder experimentar a Cristo, para poder tener la excelencia del conocimiento de Cristo y ganar a Cristo y ser hallado en Él y experimentar el poder de la resurrección. Quizá como buenos mexicanos vamos a dejar las cosas a última hora, porque así somos. Ya cuando el Señor nos esté apretando más, y es cuando vamos a querer dejar y tener por basura todas las cosas. Pero hoy Dios te está hablando a ti y a mí, que consideremos que lo que hay en nosotros, lo que no es Cristo, es basura. Hasta tenemos que despreciarla para poder abrazar a Cristo, para que lleguemos al grado de ser absolutos para Dios. Cuando nosotros hablamos un poquito de las ofrendas, vimos que la ofrenda del holocausto el holocausto es tipo de ofrenda que sirve para enseñarnos que Cristo fue absoluto para Dios. Y lo vemos a través de los evangelios, que Él vivió 100% para Dios. Él llegó a decir, no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. En cierta ocasión le dijo a sus papás, a María y José, le dijeron, ¿qué has hecho? ¿Dónde has andado? Y Él les dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Este es el objetivo de Pablo al hablarnos de vivir a Cristo, de experimentar a Cristo, de experimentar la muerte de Cristo, de experimentar la resurrección de Cristo, de experimentar el trono. Eso es para ganar a Cristo, para ser hallados en Él y para que nosotros lo disfrutemos. Todo lo que estamos hablando de Cristo es para que nosotros lo disfrutemos, hermano. No es para vivir amargados y ser indiferentes con los hermanos. Por eso el canto decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que está ganando a Cristo. Si nosotros estamos ganando a Cristo, tenemos que disfrutarlo, se tiene que ver. ¿Con qué razón mi pastor Calle dice, él siempre dice, si estás contento, avísale a tu cara? ¿Estás contento? Él hace una pregunta, ¿estás contento? Avísale a tu cara. Hermanos, Pablo nos quiere enseñar que gastemos del Cristo que hemos ganado con los hermanos. Porque a veces decimos, ¿cómo estás, hermano? Aquí bien dentro de lo que cabe. Pero si tú has ganado a Cristo, tienes que sacar a ese Cristo maravilloso, ese Cristo que da vida, ese Cristo que edifica, para que todos los demás vean que eres rico en Cristo. Para que aún los ángeles caídos, los demonios, vean que tú eres hallado en Cristo, que nosotros somos hallados en Cristo. Filipenses 3, 10 al 11, mire lo que dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo sabía que al ganar y ser hallado en Cristo es la garantía de que nosotros se está efectuando el trabajo que nos va a llevar a experimentar la primera resurrección, la mejor resurrección, el poder de la resurrección de Cristo. Vamos a leer Colosenses 1:12 para ir acercando, dije al final. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vimos que nuestra herencia es Cristo, es la tierra. Y Dios nos ha llamado a disfrutar de esta herencia. Entonces vemos que Colosenses es la visión que nosotros necesitamos para vivir Filipenses. ¿Con qué razón Dios guió al pastor José Carrillo primero a enseñarnos Colosenses para ir a Filipenses? Y después de Filipenses estamos en Efesios ahora. Porque Colosenses es todo lo doctrinal que nosotros necesitamos conocer de Cristo y de sus riquezas, de su magnificencia, de todo lo que Él es,
para que lo podamos experimentar en Filipenses, porque hemos señalado que Filipenses es la epístola que nos lleva a la experiencia. Pero no lo vamos a obtener si Dios nos da la visión, y ya dijimos que Colosenses es la visión. Por eso, en unos instantes más, nuestro pastor Cayetano Ceja nos está hablando de Colosenses otra vez, nos está hablando de la visión. El pastor José Carrillo ya lo habló, ahí están los audios, vete a los audios, si no escuchemos a nuestro pastor Cayetano Ceja para que nosotros podamos tener la visión para poder experimentar lo que es Filipenses. Y si tenemos la experiencia de Filipenses, podemos ir a vivir el cuerpo, la iglesia que nos muestra Efesios. Nunca vamos a saber cuánto vale Cristo si Dios no nos da la visión, porque dijimos que la visión es Colosenses. Es necesario un Damasco para nosotros, decíamos la otra vez, porque es necesario que Dios abra nuestros ojos para ver al Cristo glorioso, que es cabeza de toda la creación. Si tenemos este entendimiento, mis hermanos, entonces vamos a dar el valor que merece Cristo. De otra manera, vamos a vivir frustrados y pobres al no conocer el valor de Cristo. Hoy la religión ha cegado el entendimiento de muchos creyentes que se han quedado en la tradición. Ellos no quieren recibir lo que estamos hablando, porque ellos se han estancado en legalismos, en muchas otras cosas, y no quieren recibir el reino. Se han conformado solo con la gracia, con el evangelio de la gracia, y no quieren recibir el evangelio del reino. Colosenses nos habla algo. Vamos a ir a Colosenses 3. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz aquí se nos explicó que en griego es el árbitro. Y vamos a regresar a Job para ahora sí cerrar. Job 9:25. Job 9. Job capítulo 9, versículo 25 al 33. Vamos a leer Job 9, 25 al 33. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja y dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos se abominarán. Porque no es hombre como yo, o sea que Dios está diciendo, Job te está diciendo, tú no eres hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Entonces, Job está hablando del árbitro aquí, y es la paz que dice Colosenses. Como Job no era del Nuevo Testamento, no tenía mucha revelación, por eso él decía aquí, no hay árbitro entre nosotros. Pero a todas las preguntas de los del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento les responde, les contesta. Porque aunque era misterio, estaba escondido en los siglos. Estaba escondido. Pero a nosotros se nos ha revelado, a ellos no. Porque vemos que aquí Job no tenía paz. No había árbitro entre él y Dios. Pero en Colosenses nos dice que Dios es el árbitro, es la paz que gobierna nuestros corazones. La paz es la gran bendición que experimentamos en Cristo. Y aquí es experimentarlo en un grado elevado. Porque muchas veces no tenemos paz nosotros, tenemos conflictos.
Los hombres tenemos conflictos. Ya dijimos que el campo de batalla es nuestra mente. Entonces necesitamos de un árbitro que ponga orden. Es como un partido de fútbol. Si no hay árbitro, si no hay un VAR, no hay orden en ese juego. Entonces, necesitamos, nosotros gracias a Dios que nos ha revelado que nuestra paz, nuestro árbitro es Dios. Eso es vivir a Cristo, eso es experimentar a Cristo. Pero esta paz no es de una forma hablada nada más, no es de aquí de los labios hacia afuera, sino la paz que estamos hablando aquí es Cristo vivido por nosotros. Por eso es necesario conocer más de Cristo. Por eso es necesario conocer más de Cristo, ganar a Cristo y ser hallados en Él. Y que no nos conformemos, mis hermanos, y no nos acomodemos en asuntos superficiales, porque hay muchos creyentes que se quedan en asuntos superficiales. Debemos de saber que fuimos llamados a disfrutar de cosas excelentes de Cristo, como lo dice Filipenses. Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si no conocemos a Cristo en una manera excelente, le vamos a servir en una manera mediocre. Dios no quiere que le sirvas en una manera mediocre. No quiere que nosotros le sirvamos en una manera mediocre, sino con excelencia. Servir con excelencia a Dios es ganar a Cristo, ser hallado en Él en todo momento. Así cuando alguien se acerca a nosotros, siempre van a hallar a Cristo en nosotros. Pero ¿sabes qué? Como no hemos conocido, como no hemos experimentado el poder de la resurrección, como no hemos ganado a Cristo, como no somos hallados en Cristo, a muchos de nosotros muy fácil perdemos la paciencia, el temperamento, muy fácil nos enojamos. Reflexionemos y consideremos este hablar, como dice el pastor Israel. Y oremos al Señor para que el hablar de Filipenses que Dios nos está dando en este tiempo se haga una realidad en nosotros. Porque acuérdate que Filipenses nos mete a la experiencia. Para que así entonces nosotros demos el valor que realmente hay en Cristo. Muchos somos fáciles de dejar las cosas de Cristo, de cambiarlos por otras cosas, porque no hemos conocido el valor que tiene Cristo. Que a Cristo, que tiene todo el poder de darnos la victoria, dejemos a Cristo, que tiene todo el poder para darnos la victoria, que vivamos una vida victoriosa en Cristo. Eso es experimentar la resurrección. Que a través de los sufrimientos, que a través de todas las cosas que vengan a nuestras vidas, podamos experimentar a Cristo. Nosotros que sepamos que todas estas cosas ayudan, que nuestro sufrimiento tiene que ser de provecho para otros. Bendito sea Dios por hablarnos en esta tarde. Vamos a orar, porque Dios nos está mostrando lo que es experimentar el poder de la resurrección. Oh, bendito sea Dios, porque ahora sabemos que todo es parte de la soberanía de Dios y que todo tiene un propósito, tiene un provecho para nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora porque te ha placido darnos tu palabra. Señor, perdónanos porque nosotros no hemos conocido la excelencia. Hemos sido creyentes tibios, creyentes que no hemos buscado la excelencia. Abre nuestros ojos. Si es necesario un Damasco en nuestra vida, por favor, hazlo, Padre, porque queremos ser parte de tu propósito. Queremos
expresarte y representarte en esta tierra. Queremos que al vivir, al experimentar el poder de la resurrección, otros vean a ese Cristo victorioso, ese Cristo maravilloso. Que aún los ángeles caídos, los demonios, todos los seres celestiales y espirituales vean que nosotros, tu iglesia, te estamos expresando, te estamos representando en esta tierra, que vivimos tu vida, la vida de Cristo, y que experimentamos el poder de la resurrección. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por cada hermano que se conectó en esta tarde. Ayúdanos a seguirte, Padre Santo, a anhelarte cada día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén